José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Enseguida, antes de mirar las tendencias, para ver qué podemos o no incorporar a nuestras carteras y pistas que nos vas a dar, como siempre, para invertir en momentos de máxima incertidumbre. Si te parece, podemos darle, aunque sea un breve repaso al mercado, cómo ha empezado un poquito este lunes. Estamos viendo subidas en las bolsas, parece que se mantiene ese optimismo con el que terminamos la semana pasada, pero hoy a los que hay que mirar de nuevo es a los bonos, con ese 2,5% ya en el T-Note norteamericano y ese 0,6 del Bund alemán. Efectivamente, el foco de atención en el cual se están fijando ahora mismo los inversores, más allá del conflicto bélico, es el comportamiento en el mercado de bonos, en el mercado de deuda. Y no solo en el mercado secundario, ¿no? Y lo que está haciendo precisamente la renta fija norteamericana, el 10 años norteamericano o incluso el europeo, que ya dista el 10 años alemán, pues está muy lejos de la tasa negativa, ¿no? En tasa nominal, está ya en territorio positivo. Sino la propia actuación de distintos bancos centrales, por ejemplo, lo que ha hecho el Banco de Japón, interviniendo precisamente en el mercado de deuda para que el 10 años no se le disparara por encima de una tasa que empieza a incomodar a los gobiernos, sobre todo a aquellos que están súper endeudados, ¿no? Con lo cual, en estos momentos, lo que más está cotizando en el muy rabioso corto plazo es una situación en la cual dinero que se está yendo de la renta fija, lo estamos viendo como la rentabilidad repunta, el precio de los bonos corrige, o bien se va a deuda de muy, muy corto plazo, es decir, a liquidez, o fluye hacia los mercados de renta variable y precisamente aquellos sectores que más pueden beneficiar una situación de crecimiento económico e inflación elevada. Y eso es lo que hace que en el corto plazo, en el más corto plazo, persista o continúe esas subidas en los mercados de renta variable. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Pues esta es la clave, es decir, la clave está hasta dónde puede hacer daño los tipos de interés de más largo plazo, del medio y largo plazo, a la renta variable. Básicamente porque un empeoramiento en las condiciones financieras, obviamente, al final también lo vamos a sentir en el bolsillo todos y cada uno de nosotros. Lógicamente, la subida de los precios, la subida de la inflación, aleja una situación de sentimiento de euforia para el consumidor, dado que eso retrae la demanda de muchos de nosotros, ¿no? Una situación de empeoramiento de las condiciones financieras, lógicamente, empeorará probablemente el mercado inmobiliario, las condiciones de las propias hipotecas ya se están dejando notar, las subidas en los tipos de interés. Esto, lógicamente, puede enfriar el ánimo a la hora de comprar viviendas de primera o de segunda mano, no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras, pero lógicamente también las condiciones financieras de las compañías menos endeudadas que los estados, pero también algunas de ellas con necesidades de financiación. Lógicamente, la revisión puede sin duda alguna ser, nada positiva. De momento, esto cotiza, ya digo, de renta variable. De momento, no me extrañaría que las próximas semanas podamos tener capítulos de nuevo de alta volatilidad si persiste lo que ya está viendo, tormenta perfecta para los mercados de bonos, y muchos de ustedes recordarán cuando hemos advertido no tener fondos de renta fija en cartera y sí tener aquellos otros activos que pudieran hacerlo bien en este contexto. Un buen dato de empleo, ¿no? El próximo viernes en Estados Unidos, que lo iba a decir, que algo que es tan positivo para la economía y la economía global pueda convertirse también en una zancadilla para la renta variable. Claro, evidentemente ahora mismo, en el caso de Estados Unidos, lo que cotiza, como digo, es buenos datos macro. Es verdad que empiezan a desinflarse algunas expectativas en cuanto al consumidor, en cuanto al inversor, que pues empiezan a ser no tan positivas las lecturas. Lo veíamos en el sentimiento, en este caso del indicador de la Universidad de Michigan, que pues apunta a una situación de empeoramiento de las condiciones económicas para los próximos meses. Quizás de momento no tan alarmante como pudiera hacerse o podría pensarse en otras zonas del mundo, en este caso sobre todo Europa, que es la parte más vulnerable, pero sí que es una llamada de atención. De momento, repito, el mercado sigue puesto la venda, no quiere ver ese empeoramiento de las condiciones económicas, de la macro a nivel mundial, y se fija sobre todo, en esas lecturas de que de momento no se puede hablar de estanflación y, por supuesto, ni mucho menos de recesión económica, sino crecimiento moderándose en la economía mundial,
mejor medida Estados Unidos, que ya digo, que otras zonas del mundo, pero sí el empeoramiento por la parte de los tipos de interés. Con lo cual, muy atentos, muy atentos a datos de inflación, muy atentos a movimientos en los tipos de interés. De momento pasan desapercibidos para la renta variable, pero no me extrañaría, insisto, en que probablemente en los próximos días empieza a pesar tipos de interés más altos y también una pendiente de la curva, en el caso de Estados Unidos, el diferencial entre el 2 y el 10 años, que empieza, bueno, pues a estar en niveles mínimos y también preocupantes. Efectivamente. Vamos a buscar ya esas tendencias, esas oportunidades que podemos valorar para incorporarlas o no a nuestras carteras. Buscamos tendencias en paso corto, más tácticas que estrategias. Hoy nos traes un fondo cuantitativo. Efectivamente, he traído pocos fondos cuantitativos y en principio, bueno, pues esos fondos cuantitativos lo que tratan es a través de inversión, en este caso un producto de retorno absoluto, con vocación de retorno absoluto, tratar de obtener una rentabilidad positiva a través de operar en renta fija, en renta variable, en divisas, buscando bueno, pues controlar mucho el riesgo, la volatilidad del conjunto de la cartera y también mantener correlaciones muy bajas e incluso negativas con la renta fija o con la renta variable y también, como digo, tener rentabilidad positiva en cualquier tipo de escenario, no solo económico, sino también financiero. En este caso es un producto de una boutique francesa, la Française L'Echiquier, y es un producto, en este caso, bueno, pues el L'Echiquier QME, un producto cuantitativo en el cual sí es cierto que el papel humano es importante, pero mucho más todo lo que son los modelos cuantitativos, los algoritmos matemáticos, por supuesto a nivel también incluso informático, a la hora de operar en esos mercados, que ya digo, renta fija, renta variable, divisas, materias primas, y es un producto bastante consistente. Incluso si pudiéramos ver en la ficha la correlación que ha mantenido históricamente este producto con el MSCI World o con el Investment Grade, es decir, con la deuda corporativa, verán ustedes que la correlación es muy baja o incluso, como decía hace un momento, en el caso de la renta variable, incluso ligeramente negativa. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando los mercados empiezan a tener un comportamiento menos positivo, hay que buscar, sobre todo la parte más defensiva, aquellas alternativas que me pueden prestar o aportar valor. No lo vamos a encontrar en la renta fija de medio y largo plazo, donde estamos viendo, evidentemente, grandes batacazos de comportamiento en rentabilidad. Sí lo podemos encontrar en algunos fondos de retorno absoluto con comportamiento más positivo. Y ahí tienen ustedes, en el paso corto, un producto muy interesante. Para medio y largo plazo, vista larga, ¿dónde ponemos hoy el foco, José María? Pues, de nuevo, estamos en un momento de adaptarnos, de adaptabilidad. El contexto cambia y cambia por un escenario de más inflación, un crecimiento que se modera, pero sobre todo una actuación de los bancos centrales distinta a la que han mantenido en los últimos años. De momento el balance de la Reserva Federal sigue siendo muy grande, pero probablemente vaya reduciéndose. ¿Dónde encontramos la vista larga? En un mixto de bolsa, en un producto de la casa Edmond de Rothschild, en este caso sería el RCO Valor, un producto que puede llegar a tener un 100% de exposición a renta variable, pero si la situación fuera muy adversa, el equipo de gestión podría perfectamente reducirlo. La situación no es cómoda para los mercados de acciones. ¿Qué ha hecho el equipo de gestión? Pues fijaos, lo que ha hecho, si viéramos la ficha, ha sido incrementar el peso por ejemplo, en renta variable de mineras, de materias primas. Eso está permitiendo al fondo, a pesar de que su principal posición por sectores sigue siendo la tecnología, el incremento en materias primas, sobre todo en mineras y en mineras canadienses, ha hecho que el fondo, en este caso el mixto de renta variable, en lo que llevamos de ejercicio, frente a la media que está en negativo o muy negativo, esté teniendo un comportamiento positivo. Es un producto muy consistente a lo largo del tiempo, es un producto que nos puede defender en un contexto adverso, pero a la vez también participar en momentos como los actuales, donde vemos el comportamiento de la renta variable en ese rally de alivio, pues bueno, pues que todos aquellos mercados de renta variable más orientados a un escenario de inflacionista, pues tienen un comportamiento positivo. Aquí, con una visión más estratégica, con una visión más de medio y largo plazo, el producto más adecuado podría ser esta semana este producto de Edmond de Rothschild. Reúne esos dos requisitos de los que también vienes
tú hablando, subrayando desde hace algún tiempo la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿no?, al entorno económico. Efectivamente. Es muy importante, de verdad. La inteligencia se mide sobre todo en la capacidad que tenemos de adaptarnos. Y este producto lo cumple. La parte de renta fija, no asumiendo riesgos a tipo de interés, contando con liquidez. La parte de renta variable, siendo muy activos y, en este sentido, habiendo reducido exposición a aquellos sectores más orientados a crecimiento, sesgo más growth, lo ha reducido y lo que ha hecho ha sido incrementar el peso hacia cíclicos. De ahí que tenga, por supuesto, no solo materias primas a través de mineras, sino también, por ejemplo, sector financiero. Eso es lo que buscamos en un producto, eso es lo que buscamos en gestores que traten de adaptarse al nuevo escenario en el cual nos vamos a mover, no solo en el ahora, sino probablemente en los próximos meses. Vista larga, así empezamos todas las semanas aquí, Ponte en Acción en Negocios Televisión. José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo y buen negocio.